Yo tengo una duda, doctor. Dime, Mercedes. Bueno, según leí, decía que la hipertensión portal se debía como a, bueno, muy en general, como a dos factores, que uno era el aumento de la resistencia al flujo digamos hablando en general del hígado, y también en el aumento del flujo de sangre hacia el hígado, que principalmente estaba dado por um, aumento del flujo esplácnico. Sí. Pero bueno, mi duda iba en cuanto a, digamos, ¿qué es primero? O sea, yo supongo que primero es el aumento de la resistencia del flujo en el hígado, pero no estoy, bueno, me entró la duda porque en algún momento decía que se debía al aumento de la resistencia, aumento del flujo o ambos. Entonces me dio a entender que podían darse ya sea uno antes del otro, pero no específicamente primero la resistencia. Sí, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión portal por daño hepatocelular, por daño hepático y básicamente por fibrosis, el problema principal es la fibrosis, es el cambio en la arquitectura, es el problema principal. Porque te sacaría yo de onda si te digo, ¿y qué pasa con la hipertensión portal prehepática? ¿Cómo estaría ese aspecto? Ahí no aumentaría primero, Ahí no bueno, hay no tanto, estaría, ahí no hay tanta resistencia al flujo ajá, hepática en sí, sino de los vasos propiamente, incluso de la porta, si esta está trombosada, ¿no? Entonces, ¿estás viendo la imagen que puse? sí, Bien, entonces, la hipertensión portal en sí es obviamente un aumento en la presión porque una cosa es el flujo y otra cosa es la presión del flujo. Entonces, cuando tenemos nosotros, por ejemplo, el flujo se puede medir muy fácilmente por ultrasonido y habíamos visto que a razón tiene que ser mayor de 12 centímetros por segundo y que además la porta debe andar por ahí de 9 a 10 milímetros. Si tú, por decir así, tienes una porta que tiene de diámetro 10 milímetros, que más o menos está en límites, y que tienes un flujo de 15, pues puedes hacer tus cuentas de cuántos litros pasan por ahí, ¿no? Cada X tiempo. Sin embargo, la presión es diferente. Claro, mientras más volumen esté entrando, se supone que va a ejercer un poco más de presión, pero no siempre es así. Sin embargo, si existe un trombo antes de la bifurcación de la porta, porque pues por un lado, para que se conforme la porta necesitan llegar, confluir la esplénica junto con la mesentérica inferior y la mesentérica superior, y además la coronaria estomáquica incluso. Entonces, venas. Eso lo tengo perfectamente ubicado, lo tenemos muy bien ubicado en la imagen esta que yo les había puesto, a donde se ve muy bien cómo es que al confluir estas dos y esta otra, forman la porta y también confluye en ella la coronaria estomáquica. Entonces, si nosotros tenemos un coágulo antes de la bifurcación intrahepática de la porta, porque luego se bifurca de acuerdo al flujo, al sentido del flujo, entonces, si existe resistencia acá adentro por cirrosis, y eso ya lo vimos nosotros en la hipertensión, que es la intrahepática, que es presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Entonces, la sinusoidal, que es la más frecuente de todas, que es la que deforma el hígado, la que genera la cirrosis en sí, pues va a impedir el flujo adecuado. Entonces, esa es la primera parte de la fisiopatología de la hipertensión portal, porque tú vas a decir, bueno, ¿y cuál es primero? Realmente el tener que pensar que es primero no te tiene que generar tanto conflicto, simplemente ahí están los fenómenos, pero cuando hay hipertensión portal, dices tú, es que aumenta el flujo esplácnico. Lo que pasa es que la interpretación, al no estar fluyendo adecuadamente la sangre, hace que el organismo en términos generales, o sea, si no está llegando suficiente sangre al hígado y no retorna suficiente sangre,
el cuerpo va a interpretar como que el volumen ha bajado. Entonces, ahora sí, los vasoreceptores y quimiorreceptores van a hacer que exista una vasodilatación esplácnica desde el punto de vista arterial. Entonces, al haber la vasodilatación esplácnica desde el punto de vista arterial, que es otra cosa, pues obviamente el retorno va a aumentar el flujo. Y entonces, al aumentar el flujo, pues va a haber más hipertensión portal por un lado y también la vasodilatación esplácnica jala sangre, porque el hecho de que se vasodilaten las arterias del intestino jala sangre y al jalar sangre va a haber déficit en otros terrenos, en el terreno renal, en el terreno de la aorta, donde hay varios quimiorreceptores, en las carótidas, y entonces se piensa que el organismo va a decir que existe una hipovolemia efectiva y que hay un volumen de sanguíneo central, y entonces va a echar a andar los mecanismos de compensación y de retención de agua para aumentar la volemia, o de líquido si tú quieres, que aquí sería agua, y va a echar a andar obviamente el renina, angiotensina, aldosterona y de la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a haber más sangre en la vasculatura en general, en el organismo. Por lo tanto, les había yo dicho que el paciente cirrótico suele ser un paciente realmente hipervolémico, pero porque está interpretándose, el organismo interpreta como que hay hipovolemia, aunque no sea una hipovolemia real. Entonces, la aparente hipovolemia que surge acá hace que se retenga agua y sodio y por lo tanto aumenta el flujo portal. Entonces, ¿qué es lo que aumenta el flujo portal? La vasodilatación esplácnica y la hipovolemia. Entonces, esto, digamos, es mixto, son alteraciones funcionales de los elementos contráctiles sinusoidales y extrasinusoidales y también la arquitectura. Y ya es a donde se echa a andar todo el evento fisiopatológico que hace que el paciente tenga ahora pues más hipertensión portal, o sea, que se hace como una especie de círculo vicioso, ¿no? En ese sentido. No sé si esto aclare tu duda. Sí, sí, doctor, gracias. O te deja igual o peor. Sí, Doctor, Bueno, doctor, sí. Yo tengo duda. Entonces, la hipovolemia que se detecta es por la retención de demasiada sangre que en es el una vaso. hipovolemia real, ¿no? O sea, es una hipovolemia relativa. O sea, ¿cómo es que la va a detectar el organismo? Porque aquí a donde está, donde tenemos esta imagen que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿dónde es que interpreta la hipovolemia? Cuando al haber hipertensión portal, como, ¿qué sucede si, digamos, la entrada normalmente se supone que, por decirte, están entrando por la porta, ¿qué te gusta? ¿Te gustan unos 300 mililitros por minuto? Que Sí. estén entrando por ahí. Bueno, vamos a suponer que tienes un remanso y dado el problema, decíamos, del sinusoidal, que es el más frecuente, ¿qué va a pasar del otro lado del hígado? Si está entrando 300, pues salen 300. ¿Qué pasa si tenemos una especie de dique para que entre satisfactoriamente esos 300 saliendo? ¿Qué te gusta? 250, ¿no? Cuando normalmente eran 300 en determinada unidad de tiempo y de repente se te están volviendo 300, 250, ¿cuánto va a llegar a la aurícula? Pues va a llegar a 250. Entonces, eso va a estar interpretándose como que falta algo de volumen. Y ese faltar algo de volumen hace que aumente la resistencia tanto dentro del hígado, en principio, como también a nivel general. Entonces, por otro lado, también va a haber, al interpretarse también de que está llegando poca sangre hacia el hígado o hacia la aurícula proveniente del hígado, para compensar el organismo, genera la vasodilatación esplácnica. Entonces, como que dice, pues te falta, intestinos, les falta circulación, ¿no? Pues ahí se vasodilatan ahí, y eso sí genera una hipovolemia en los otros terrenos que no son la circulación arterial. Ahora ya apaguen ese micrófono. Que no sea la circulación arterial, como comentábamos, ¿no? Ok.
Entonces, no sé, Harumi, Doctor. ¿a dónde llevas la pregunta en este caso? Sí, doctor, es que tenía duda porque yo igual había entendido que por la misma hipovolemia pues se activaba el sistema renina Claro, angiotensina, porque doctor, me entonces se decía interpreta secreción de... así, no es que sea real la hipovolemia corporal. Hay hipovolemia, vamos a decir, corporal menos la intestinal, porque al haber una vasodilatación esplácnica, los intestinos van a estar felices desde el punto de vista arterial. Lo que pasa es que van a estar enojados porque la salida va a estar como que medio obstruida, incluso se edematizan los intestinos. O sea, los pacientes que tienen hipertensión portal importante tienen edema en sus paredes, en las paredes intestinales. ¿Por qué? Porque las venas no sacan la sangre como debiera ser, ¿no? Al final se pelean y no existe un embotellamiento así estricto, ¿no? Pero, pues, digamos, vamos a decir que es una especie de va muy despacio, muy despacio, muy despacio, y eso es lo que está generando todos estos problemas, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Qué otra? Doctor, ¿a eso se refiere que esté compensada y no compensada? No, porque ahí estamos hablando de cirrosis compensada, y la cirrosis compensada es la que apunta más hacia el Child-Pugh A que hacia el Child-Pugh C. Y el concepto de Child-Pugh es diferente porque ahí, por ahí, quien tiene a su perrito, apague su micrófono, por favor. Anaí. No la he identificado aquí. Entonces, pues entonces, ahorita lo arreglamos. Ya, estufas. Perfecto. Te estaba yo comentando que la compensación es más bien de la cirrosis, no de una... Normalmente no hablamos de hipertensión portal compensada, no es un término que utilicemos. De lo que sí hablamos es de cirrosis compensada. Y la cirrosis compensada, en forma indirecta, te puede estar midiendo, porque son 5 parámetros en el Child-Pugh. Te mide encefalopatía, te mide ictericia, con bilirrubinas totales, te mide ascitis, te mide, ahí van 3, te mide en proteínas y te mide tiempo de protrombina. Entonces, si te fijas, uno es capacidad de depuración. La ascitis sería un poco relacionada con más que nada con hipertensión portal. La de proteínas y la de tiempo de protrombina con falta de capacidad de síntesis. Y la ictericia con situaciones de excreción, ¿no? Entonces, cuando los pacientes tienen todos estos parámetros normales, está compensado. Sabemos que tiene cirrosis, sabemos que tiene hipertensión portal, pero puede ser una hipertensión que ahí sí la podemos ubicar. La hipertensión portal, sí podemos decir de ciertos grados, porque la hipertensión portal, ¿por dónde puede repercutir más? A ver, desde el punto de vista clínico, tú mismo que me preguntabas, ¿qué es lo que puede generar la hipertensión portal principalmente? Circulación colateral. Claro, y la circulación colateral, ¿qué causa desde el punto de vista clínico? Varices esofágicas. Varices Sangrado. esofágicas, sangrado en el Asitis, paciente hemorragias. Ajá. y ascitis. Básicamente son las dos. Ascitis y sangrado. O sea, son las dos principales de hipertensión portal. Claro, la ascitis por sí misma a lo mejor no mata al paciente, pero la hemorragia sí. Entonces, ahí hay que estar a las vivas. Entonces, lo que sí se ve es que los pacientes que se descompensan hacen una ascitis de difícil manejo. Entonces, la descompensación es en todos los factores a donde afecta la cirrosis. Por eso, no se han dado cuenta, pero ustedes ya prácticamente saben cirrosis. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos venido viendo de ascitis, de hipertensión portal, de encefalopatía, ahora, ahorita que terminemos este tema, vamos a ver lo de hígado graso, pero lo de hígado graso lo pudimos haber manejado como las hepatitis crónicas, ¿no? Nada más que es un capítulo que estábamos, pues es nuevo relativamente para ponerle atención ya dentro de un curso formal de digestivo, hay que darle su plática, porque antes nada más se mencionaba. Y ahora pues hay que darle su plática. Tiene un pero grandísimo todavía esa enfermedad, que es que no se cura.
O sea, todavía el hígado graso no tiene una cura al 100%, ¿no? Entonces, ese es el pleito. Y si hablamos de esteatohepatitis, mañana lo expondremos por ahí su compañera Doctor, Marisol y yo. Sí. es que, bueno, yo también, referente a lo que dijo el compañero, yo leí en el Villalobos que, bueno, ahí lo clasifican en compensada y descompensada, y a su vez la compensada la describen como la compensada en la cual no hay varices esofágicas y la compensada en la que sí hay varices esofágicas, y ya la descompensada pues es la que tiene sangrado de varices esofágicas más ascitis u otros encefalopatía y ya otras situaciones ya ahí No, la agregadas. verdad es que ya no utilizamos ese término. O sea, hipertensión portal compensada y descompensada no lo manejamos ya. O sea, no lo escuchamos, o sea, en los congresos y demás, y en las clasificaciones habituales, no hablamos de descompensada y compensada. De lo que sí hablamos es y aquí sí se los puedo ubicar, es de preclínica y clínica. Y la preclínica, incluso signológica, la única clínica signológica que tenemos son la ascitis y el sangrado, son las dos que tenemos. Y la preclínica, pues es que no existe ni ascitis ni sangrado. Sin embargo, dentro de las que podrían ya ser clínicas, pero asintomáticas, por decir así, sería la determinación de las varices esofágicas y de los grados de varices esofágicas, de acuerdo a la clasificación de la Grady, que es la que yo voy a utilizar acá. Pueden utilizar las que ustedes quieran, pero esta es, digamos, de la más frecuentemente utilizada. Y entonces, aquí sí podemos hablar de los diferentes grados de varices, y entonces la frecuencia de sangrado es mayor mientras más la Grady es más alto. Y una vez aprovecho para mencionarlas. Está aquí el Grady 1, varices apenas elevadas sobre la superficie. Acá se ve apenas sí, que incluso cuando a los pacientes se les insufla desaparecen y solo con maniobra de Valsalva reaparecen, ¿no? Entonces, eso es una. La otra, en el grado 2, las están ya francamente elevadas, pero tienen diámetros menores de 5 milímetros. Incluso aquí se ve red venosa, y esta pues francamente es una línea de varicosa bien importante, pero si tenemos menos tienden a ser rectas, tienen menos de 5 milímetros, hablamos de la Grady 2, y el 3, ya ahora empiezan a coalescer, y si se fijan, pues ya son más de 5 milímetros y son muy tortuosas. En el grado 4, básicamente se juntan como, se besan las de enfrente, por decir así, se unen las del lado opuesto y obviamente son tortuosas, hacen coalescencia y estas pues tienen una frecuencia mucho mayor de sangrado. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, en grado 5 son los famosos signos rojos, o hay quienes dicen signos rubí o signos rojos. Estos signos rojos son datos de posibilidad de sangrado bastante alta, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos ver desde el punto de vista, yo les preguntaría, a ver, en este caso, la clasificación de Dagradi, ¿cuál es compensada y cuál es descompensada? A ver, Harumi, compañerito, que no alcanza a leer el nombre. Santiago, pues, no. yo pienso que todas son descompensadas, ¿no? O, Bueno, pero eso es lo que tú piensas, pero bueno, ¿descompensado en qué sentido? es que, bueno, O sea, ¿qué compensa y qué descompensa? ¿A dónde le quieres tú poner compensación? ¿No? O sea, bueno, o sea, compensación le quieres poner cuando aparezcas como que normalito, ya tienes hipertensión portal, pero estás normalito, todavía estás súper compensado. A eso se le conoce como hipertensión preclínica. Pero, ¿no? Por lo que estamos ahora convencidos. ¿Por qué estoy desvirtuando eso? A ver, explíquenme ustedes dónde las descompensan. O bueno, ¿dónde las descompensa Villalobos? ¿Dónde las bueno, descompensa? ¿Qué es descompensado para él? Cuando hay sangrado. doctor, yo había leído que era por ejemplo, o sea, era una tabla y donde se veía que el gradiente era el que ¿Y dónde igual las determinaba eso. descompensa? ¿Dónde Entonces, ya las había un descompensa? según ahí, bueno, decía ahí que la descompensación era cuando el gradiente era mayor a 12 milímetros de mercurio. No, es que a eso Y no le entonces en llamamos eso, nosotros descompensación.
¿Estás viendo la imagen que te estoy poniendo? Bueno, aquí el gradiente de presión que tenemos de las suprahepáticas, de las, serían, digamos, de la porta hacia las suprahepáticas, ese es el gradiente. Es el gradiente de la porta a las suprahepáticas. Incluso voy a separar esto. Gradiente, portas, suprahepáticas, ¿no? Y podemos poner gradiente de presión, ahí se valdría. Gradiente de presión, portas suprahepáticas. Eso va a evitar la confusión en adelante. Aprovechando el viaje, de una vez lo corrijo. O sea, es un gradiente de presión de la porta y las venas suprahepáticas, ¿no? Entonces, aquí hablan que en 12 milímetros es estructura varicial y sangrado. Entonces, hasta antes del sangrado, Villalobos le dice compensada, ¿no? Y ahora yo les preguntaría a usted, ¿qué tan compensada está, ¿Mucho, poquito o nada? No, pues, no. O sea, lo que les estoy mostrando ahorita es la poca solidez de calificar eso, de clasificar eso. ¿Ya se fijaron? Sí. O sea, yo O sea, jamás, tengo ya años en los congresos y no estoy escuchando compensado y descompensado. De cirrosis sí, por eso hasta pensé que hablaban de cirrosis, pero de hipertensión portal, dije chispas, ¿no? Entonces, bueno, claro, ustedes lo leyeron, pero yo estoy para aclararlo. Y claro, en la aclaración no es mi necedad, no es lo que yo quiero, sino es lo que desde el punto de vista científico quiero sostener, ¿no? Entonces, ya se descompensó, ya sangró por fin. Entonces está compensada mientras no sangre. Entonces vamos a ponerle hipertensión portal no sangrante guión compensada, hipertensión portal sangrante guión descompensada. Bueno, si quieren ponerle así, pónganle así. Yo no sé qué está más claro si decir hemorrágica y no hemorrágica, ¿no? Porque la compensación, ¿dónde está? Esa es mi pregunta, ¿dónde está la compensación? ¿No? Doctor, yo tengo una duda. En el cuadrito rojo que dice hipertensión portal preclínica, entonces endoscópicamente ahí todavía no se ven las varices o ya se ven. Efectivamente. Entonces, aquí de estos tres, ¿dónde está la compensación y dónde está la descompensación, muchachos? ¿No? Precisamente. Entonces, si pueden borrar de su mente y pueden tachar en el Villalobos esto, yo lo haría, la verdad. Sí, doctor. Si no lo quieren hacer, bueno, pues sigan con eso. Y si les pregunto, pues se las voy a poner mal. Y van a tener que ir a derechos humanos y a lo mejor me da la razón a mí o a ustedes, ¿no? Por una pregunta mala, ¿no? Entonces, pero si van a sacar 100, esa mala, sacan 98, tienen 10, entonces ya me va a perdonar derechos humanos. Es relajo, por supuesto. Bueno, entonces, precisamente ahora a lo que vamos es justamente a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ustedes tienen que preguntar para dónde jala la sangre, ¿no? O sea, ¿para dónde se va? ¿No? Entonces, en la lámina del lado derecho que les tengo acá pueden ustedes observar que lo normal es que la sangre venga de la mesentérica superior, de aquí de la esplénica, de la mesentérica inferior y de la mesentérica superior a la porta, pero pues ahí está el problema, ¿no? El problema es que el hígado no deja que pase adecuadamente. Como no deja que pase adecuadamente, pues le tiene que buscar. Entonces, una de dos, o se recanaliza la vena umbilical y va a dar por ahí debajo de la piel y alrededor del ombligo, y para irse a las venas epigástricas, y entonces de esa manera ya se comunica con la circulación general, que habíamos dicho que la circulación general es la que tiene que ver con la cava superior, cava inferior, infrasuprahepática, y obviamente pues el resto de la circulación, me refiero a la venosa en este caso, estamos hablando de pura circulación venosa. ¿Qué es lo que sucede cuando hay hipertensión portal? Bueno, pues entonces la sangre tiene que buscarle por otro lado y jala hacia las varices esofágicas, que es lo que nosotros sí podemos medir, hasta que llega por ahí a la hemiácigo, a la cava superior. En este caso, a la cava inferior, vía las epigástricas, las venas epigástricas. En este caso, a la cava superior, vía la ácigos. Esas son las vías, digamos, de fuga o de puenteo o de salida. Tenemos también la circulación retroperitoneal, esa normalmente no sangra, por eso ni nos preocupa, donde se comunica
comunican a través del retroperitoneo hacia la cava también. Y tenemos otra que sería, que les decía yo que los 2/3 superiores de hemorroides drenan normalmente a la porta vía la mesentérica inferior, y en este caso, como aumenta la presión hacia acá, se puede ir la sangre hacia las hemorroidarias inferiores, que esas sí drenan hacia las ilíacas y hacia la cava. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto a nosotros? A todo esto que les dije, circulación colateral. ¿Sí o no? Ahora, como el vaso es medio aguadón, no es tan rígido y no está dejando que salga la sangre, pues algo echará a través de la coronaria, de los vasos cortos, pero pues los vasos cortos también se van a atorar por acá, pues otra vez va a tener que jalar hacia las varices esofágicas y va a haber esplenomegalia. Esta imagen que les puse acá es lo que pretendo que denote esplenomegalia, ¿no? Entonces, ahí tenemos un paciente con hipertensión portal, habitualmente con esplenomegalia, varices esofágicas, probablemente hemorroides saltonas, red venosa colateral y obviamente como consecuencia la posibilidad de ascitis. En el cirrótico, aparte, la ascitis tiene que ver también con la hipoproteinemia, no se les olvide. Entonces tiene dos fenómenos hidrostáticos, uno es de oncótico, de proteínas, y el otro es de aumento de presión, ¿de acuerdo? Entonces, ya tienen ustedes el concepto de en qué consiste la hipertensión portal, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Ya lo tienen Sí, o no lo tienen? Están muy callados, chavos. No hay Doctor, ¿puede concepto. repetir tengo la una vía en la duda. que el vaso se hace grandote? ¿Cuál vaso? El vaso, el El órgano. vaso con B y Z. Sí. El vaso, si fuéramos españoles, no habría duda, vaso. Bueno, el vaso, aquí, ¿por qué se hace grandote? Porque le llega la sangre por la arteria esplénica cañón, normal, ¿no? La vena esplénica que va a dar a la porta. ¿Qué pasa si tenemos acá un atasco? Pues que para empezar se va a poner grandote, y precisamente el hecho de que crezca hace que permanezca más tiempo la sangre en el vaso. Y entonces la actividad del sistema monocítico, bla, 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 va a hacer que haya, vamos a ponerle todavía la acción esa de retículo endotelio que se acostumbraba a hablar, vamos a decir que va a haber destrucción de cualquiera de los elementos formes de la sangre. Las que más se dañan ahí son las plaquetas, obviamente los eritrocitos y obviamente los leucocitos. Entonces, los pacientes con cirrosis que son portadores de hipertensión portal suelen tener monopenia, bicitopenia o pancitopenia. La monocitopenia, por supuesto. De las monocitopenias más vistas son las de plaquetas o las de glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos también pueden verse afectados porque puede haber hemólisis también acá. Aquí el problema no es en la médula, muchachos. El problema es en la destrucción de los elementos formes. Entonces, si la médula está produciendo de a 100 por hora y el vaso los está destruyendo a 120 por hora o a 110 por hora, pues van a estar bajando hasta que ya se compense, ¿no? Va a llegar un momento en que ya no va a matar 110 por hora, sino va a seguir a 100 y ya los va a dejar bajitos, ¿no? Porque si no sería inexorable hasta que llegara a cero el paciente, ¿no? Si hubiera siempre una diferencia. ¿Ya se quedó? ¿Ya se entendió? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario con respecto a esto? Bueno, una de las cosas que yo les quería preguntar es, ¿cómo le van a hacer ustedes para medir el gradiente de presión entre las suprahepáticas y estas? En pocas palabras, creo que esta imagen nos va a ilustrar mejor. ¿Cómo van ustedes a ver, suponiendo que tenemos aquí, cómo van a ver ustedes el gradiente de presión entre las suprahepáticas que están acá? Están viendo lo que estoy señalando, ¿verdad? Y el sistema de la porta. ¿Cómo le van a hacer? A ver. Ya los que tienen quirúrgica conmigo ya lo saben, no se hagan. Aporten, no sean canijos. Y si se los expliqué muy mal, ay, qué mal profesor soy.
Y si ya se les olvidó, chispas, a su edad, ya se les pasó y apenas acabamos de tener el tema. Ahí con los quirúrgicos que están acá en digestivo. A ver, les ayudaré tantito. Doctor, ¿no era donde decía, bueno, yo recuerdo haber leído que decía que se hacía una punción? Ah, lo leíste, no fuiste a mi clase, canijo. No llevo quirúrgica con usted, doctor. Ah, qué bueno, bendito sea Dios. Bien, Juan Carlos. Bueno, decía ¿Qué que habías leído, se... Juan Carlos? Perdón. Bueno, a eso también tenía duda porque no lo había entendido del todo, pero por lo que entendí es que se hacía la punción en las suprahepáticas y hablaba acerca de un método como de baloncito, decía, que se dejaba inflar y que con eso iban a medir la presión, pero no lo entendí muy bien. ¿Viste cómo? Sí, efectivamente tienes información. Mira, normalmente las venas suprahepáticas caen, si nosotros venimos caminando, vamos a suponer que nos metemos a la cava inferior, inferior suprahepática. Ya nos metemos y la vaciamos, ¿no? Entonces vamos a ver unos agujeritos, vamos saliendo de la aurícula quitados de la pena y vamos a ver unos agujeritos hacia la parte anterior, a la pared anterior de la cava, ¿no? Esos agujeritos pueden ser de 2 a 3, más 2 que 3. Esos agujeritos que te encuentras inmediatamente abajo de la aurícula y que están adelante, ¿de dónde son? Porque si te vas hasta abajo, ¡fum!, como si fuera resbaladilla, te vas a encontrar una Y donde dice ilíaca derecha y ilíaca izquierda, ¿no? Si fueras en sentido contrario de la circulación, ¿no? Aquí estamos en sentido contrario de la circulación. Entonces, los primeros dos agujeritos que te vas a encontrar, ¿de dónde son? Enfrente, o sea, en la cara anterior. ¿Mucha pregunta, Juan Carlos? No, pero estoy pensando, pero no me ubico bien. Bueno, mira, viene acá está la cava inferior suprahepática, te bajas, entonces los dos agujeritos típicos que te vas a encontrar son ¿de quién? De la hepática, no. Aquí, esto es de la cava. Aquí la cava no la corta el autor, por eso no se las pongo. O bueno, se las puedo poner acá otra vez. Acá. Acá pues tampoco está la cava aquí. Y aquí sí está, pero no se ve. Jule, pues voy a tenerles que... Bueno, pero aquí sí se ve. En esta sí se los muestro. En esta sí se los muestro. Aquí sí, ¿no? Acá se ve bien la cava en azul. ¿Están de acuerdo? Y entonces vengo bajando y los agujeritos que se ven enfrente pues son los que vienen del hígado, que serían la suprahepática derecha y la unión de la suprahepática media con la izquierda. Ahí son los dos agujeritos. ¿Estarías de acuerdo? Es que si no, no lo van a entender. Lo que les voy a explicar no lo entenderían si no están ubicados. ¿Los demás están ya ubicados anatómicamente? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Segurolas? Bueno, conste. Déjenme ver por acá. Acá está. Mejor explicado. Miren, acá tenemos nosotros la cava inferior, ¿están de acuerdo? Voy a agrandar más la imagen para que lo tengamos mejor. Ahí ven perfecto la cava. Obviamente, aquí nos están poniendo el hígado, o sea, desde el punto de vista de imagen está pésimo, ¿no? Porque el hígado, este hígado que se ve acá tiene que estar adelante de esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? No es que esté visto por atrás, sino que normalmente el hígado pues está obviamente por delante de la cava, ¿sí o no? Sí. ¡Chavos! Despierten. ¿Por qué ya me fui o qué? ¿Se les fue el sonido? No, doctor, todo bien. No, doctor. ¿O está muy difícil entender eso? No, doctora, sí. O sea, ¿ya entendieron que este hígado no debería estar dibujado así? Sí. Sí, doctor. Sí. Tendría que estar por acá adelante, pero pues para que puedan ver y entiendan, pues se los pone así el autor, ¿no? Ya vieron el vaso, ya vieron aquí la coronaria estomáquica, bla, 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 por donde se puede ir la sangre. Ya vieron aquí la porta,
esta porta está acá y está la bifurcación de la porta, su rama derecha, su rama izquierda. Entonces, pasa por los hepatocitos, va hacia las venas centrolobulillares y hasta que se unen a las suprahepáticas. Bueno, las suprahepáticas, pues, obviamente aquí hay un agujerito y aquí hay un agujerito, ¿sí o no, Juan Carlos? Entonces, te decía yo, si vienes bajando por acá, pues te encuentras con que en la cara anterior de la cava hay dos agujeros y esos agujeros son justamente los agujeros de las suprahepáticas. ¿Por qué me interesa esto? Porque si yo hago un cateterismo que viene desde la, incluso aquí yo creo que vale la pena que haga yo una redistribución. A ver, voy a tener que hacer aquí, con afanes de explicarles esto. Vamos a ver, vamos a duplicar la diapositiva. Se las voy a llevar acá para que la tengamos ya muy correlacionada, para que ya no nos quepa la menor duda de que así va a pasar. Acá se las voy a... Bueno, entonces, ahí tenemos. Si lo que yo voy a hacer un cateterismo, les decía yo que... ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Bueno, entonces, si yo voy a hacer un cateterismo, ¿por qué creen que la tengo que hacer o de preferencia por la yugular y no por la vena femoral? No de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. ¿Qué orientación tienen las suprahepáticas? Como que hacia arriba, ¿no? O sea, hablando del hígado hacia el corazón, hacia arriba. Viniendo de la yugular hacia abajo, pues vienen hacia abajo. Entonces es más fácil cateterizar en vía recta aquí, a meter un catéter de abajo para arriba y tenerle que dar la vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿Juan Carlos? Sí, doctor. ¿Y ahora no hay duda? Bueno, entonces, si ustedes meten un catéter por acá, lo que va a suceder es que llega un momento donde van a chocar, se hacen delgaditos, se va bifurcando digamos, en sentido retrógrado, como viene la circulación de la sangre, ustedes están metiendo el catéter, ¿no? Ustedes están metiendo su catéter en sentido contrario de cómo va el flujo de la sangre, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Van entrando de aquí para acá. Bueno, pues llega un momento donde ese catéter, lo que va a suceder es que obviamente va a chocar, ¿no? Entonces, cuando choca, acá, pues ahí se terminó, ¿sí o no? Bueno, si a ustedes se les ocurre meter un catéter que tenga un globito, no exactamente en la punta, sino unos milímetros un poquito atrás de la punta, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a ocluir la circulación que normalmente pasa por acá y nada más va a estar pasando la circulación en el catéter. Entonces, si ustedes ponen un globito acá y en ese catéter que metieron lo inflan, van a medir lo que se llama presión en cuña. ¿Sí? Y es a la que te estás tú refiriendo que no entendiste. Inflas el catéter y entonces ya no dejas que la sangre fluya más que a través del catéter que está, porque el globito, acuérdate que hace cuenta que aquí está la punta del catéter y el globito está por acá, ¿no? ¿Estás viendo lo que te estoy enseñando? Sí, doctor. Bueno, entonces se infla acá un globo y al inflarse un globo, lo único que va a hacer es que la sangre va a poder pasar por acá y ya no va a pasar alrededor, ¿de acuerdo? Eso se llama presión en cuña. Chum, hay presión en cuña, se llama. Entonces, y ahora, ¿para qué sirve eso que les estoy explicando? Bueno, pues eso sirve para medir las presiones en los diferentes niveles. Entonces, la mejor manera de medir la presión portal es vía un cateterismo que pues no es cardíaco en sí, aunque pasa el catéter, pues atraviesa el corazón, porque si se fijan acá, está, ¿qué vaso es este? Juan Carlos. Oh, perdón, no escuché muy bien. ¿Qué vaso es este? ¿Estás viendo la imagen? Cava superior, el que está señalando. Bueno, vamos a decir que esta sería la cava superior y esta sería la yugular interna y la subclavia, pero ok, cava superior. Esta es la cava superior, ¿estás de acuerdo? Miren cómo se telescopía prácticamente la cava superior con la cava inferior. ¿Esto qué es? El corazón, ¿Y esta qué sería? la yugular, la cava inferior.
No, esta. La cava inferior está acá. La derecha. La aurícula. La aurícula derecha, entonces está como telescopiado. ¿Ya vieron lo que es telescopiar? Como que así. ¿Sí? No está así, sino que está así. ¿Ya vieron mis manos? Sí, doctor. No está telescopiado. Bueno, pues entonces nos metemos hasta acá, al catéter hasta las suprahepáticas. Inflamos el globito. Cuando se infla el globo, existe un principio de hemodinamia que dice que al hacer la presión en cuña, lo que ustedes miden es la presión que está del otro lado de una eventual membrana u obstáculo que exista, que es real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir nosotros al meter el catéter? Al tú inflar el globo acá, la presión que vas a medir en forma indirecta es la de este vaso. ¿Sí? La de este vaso, en forma indirecta. No le hagan caso ahorita al dibujo, porque este dibujo consiste en cómo este catéter filoso con punta va a atravesar, va a perforar la suprahepática y va a comunicar el sistema de la suprahepática con el sistema de la porta. Juan Carlos, te pregunto, ¿normalmente está comunicada las suprahepáticas con la porta? La suprahepática con la porta. Sí. Vamos a suponer que tú agarras un avión, agarras viaje al centro del organismo y andas aquí en una navecita. Pues vas a terminar y vas a chocar, ¿no? Necesitas hacer la navecita más chiquita para andar en los sinusoides. ¿Te acuerdas de los sinusoides? Sí. Pues no sería normal, ¿no? Que estuvieran así comunicados. No, normalmente no están comunicados. Por supuesto que no están comunicados. Vamos a recordar un poquito más porque siempre es interesante que esto lo entiendan, la verdad. Bueno, para mí es como que muy necesario que lo sepan. Es más, ahorita la exigencia que ustedes me están dando para enseñarles esto, porque pues ya vi que la memoria es memoria y es medio sonsa. Vamos a ver. Aquí. Te decía yo, si tú vienes en tu navecita, ¿están viendo la nueva imagen que les puse o ya no la ven? Sí, sí se ve. ¿Están viendo? Entonces, ¿cómo voy a poder unir las ramas de la suprahepática, que son estas? ¿Sí? ¿Cómo las voy a poder unir con las ramas de la porta de acá? No se puede, ¿no? Va a llegar un momento donde yo voy a chocar y pues no voy a poder, porque estos son muy delgadititos. Esto es acuérdense que esto ya es microscópico, ¿eh? Aquí se ven como tubotes, pero son microscópicos. Incluso aquí está la vena centrolobulillar, ¿no? Que es microscópica. Incluso mañana vamos a ver, cuando veamos cirrosis, les va a mostrar cómo se ve la vena centrolobulillar desde el punto de vista histopatológico, Diana, en una de las imágenes que pasa. Perdón, Marifer Díaz. Entonces resulta que la circulación se comparte. Si mi navecita la hago microscópica, pues entonces sí me meto a los sinusoides, me meto acá, me voy por la vena central y me voy aquí hacia las interlobares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para poder medir? Pues voy a inflar un globo por acá y entonces al inflar el globo en forma indirecta, al obstruir, por decir así, el flujo del vaso principal que estoy midiendo, entonces me va a dar la presión de este lado. En forma indirecta me va a dar la presión desde hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Okay. Sí, doctor. Muchas gracias. O sea, yo al poner el balón, anulo esa presión, porque al desinflar el balón, yo tendría la presión que hay en ese vaso. Pero al inflar el balón, automáticamente va a aumentar la presión y el gradiente que hay de la del otro lado con respecto a esto va a estar precisamente antes del balón. ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí, doctor. Bueno, vamos a suponer, entonces, sin conceder,
que ya le entendieron. No, no es cierto. Ahora sí puedo decirles que la presión portal es de 5 a 10 milímetros de mercurio, normal. Presión portal, no se les olvide. Una cosa es presión de la porta y otra cosa es el gradiente, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería el gradiente entre la presión portal y la presión en la vena cava inferior acá? A ver, otra persona que me conteste. Por ahí, que hace rato me preguntabas, Perla, ¿andas por ahí? ¿Qué? De una vez paso lista, viéndolo bien. No hay ninguna Perla en este salón, ¿verdad? Estoy fuera de mi mente. Bueno, 27. Digestivo, son de digestivo. Digestivo, estamos bien. Voy a pasar lista. La pasaré al revés para que estén listos al revés. Que luego ya vi que cuando las paso al revés no están listos. Hoy a 27, martes, y aquí tenemos, ya se acerca el día de comerse las cosas de la ofrenda, que aunque ya se haya llevado el sabor las ánimas, me decía mi abuelita. Jacqueline Zamora. Jacqueline. Uy, Dios mío. Araceli Soriano. Presente, doctor. Alexis Sánchez. Presente, doctor. Berta Sánchez. Presente, doctor. José Luis Romero. Presente. Michelle Rodríguez. Presente. Marifer Ramírez. Presente. Yesenia Parcero. Presente, doctor. El Pani. Presente, doctor. Alma Navarrete. Presente, doctor. Monse Mauricio. Presente, doctor. Edgar Martínez. Presente, doctor. Araceli López. Presente. Santiago Herrera. Presente, doctor. Lilia Hernández. Jorge Guzmán. Presente, doctor. Lisette Guevara. Presente, doctor. Erasmo. Presente, doctor. Mariana. Presente, doctor. Aram. Presente. Adrián. Adrián Gasga. Aquí va a faltar 2 días, ¿no? Marifer Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro. Presente. Marifer Díaz. Presente. Alfredo Díaz. Presente. Anaí. Anaí de Marcos. Fernando Cuevas. Presente, doctor. Michel Cuautle. Merced Papanteca. Presente, doctor. Aidet Cruz. Presente. David Cholula. Presente, doctor. Juan Camaño. Presente, doctor. Y Sandra Becerra. Presente, doctor. A ver, Doctor, entonces, disculpe, creo que me saltó. ¿a quién? Doctor, ¿A quién? Hernández Juárez. Hernández Juárez. Hernández Juárez. Hernández Juárez, Lilia. No, no te salté, no contestaste. Sí. ¿No? Ah, sí estoy. Qué bueno. Gracias. Sale. Bueno, entonces resulta que les decía yo, en realidad quería yo preguntarle, perdón, a Merced. Merced, ¿cuál sería el gradiente de presión si la porta es de 5 a 10 y la cava es de 2 a 5? Vamos a irnos a las cifras máximas. 10 en la porta mides y 5 en la cava mides. ¿Cuánto tienes de gradiente? Sería un gradiente de 5. Exacto, nada más restas 10 menos 5. Pues quiere decir que la presión en la porta es mayor que en la cava, ¿no? Entonces, un gradiente que va de 3 a 5 es normal. Por eso nos pusimos en el máximo y del mínimo. Entonces, de 3 a 5 es el gradiente normal y puede ir desde 1 a 5. Entonces, gradientes de 3 a 5, gradiente de presión de la porta con respecto a la vena suprahepática. ¿Sale? O a las venas suprahepáticas. En este caso, pues sería una sola la que ustedes van a estar midiendo, ¿no?
Entonces, bueno, ahora dentro de las definiciones y para terminar ya la clase del día de hoy, vamos a ver que cuando el gradiente de presión anda entre 6 y 9, la hipertensión portal es preclínica. Puede ser que incluso no encontremos nosotros ni siquiera, podemos tener a lo mejor un DAGRADI 1 o 0, o no tener DAGRADI. ¿De acuerdo? Cuando tenemos nosotros 10 milímetros de mercurio de gradiente, dice, aumenta la probabilidad de varices. En preclínica definitivamente no hay, atendiendo a esto, ¿no? No hay. Aumenta la probabilidad de varices. Y cuando nosotros tenemos más de 12 milímetros de mercurio de gradiente de presión porta venas suprahepáticas, entonces se suele romper. Es a lo que ha dado en llamar, en este caso, Villalobos descompensado, que pues desde mi punto de vista, pues como que ya no checa, ¿no? O sea, con todos estos conocimientos que ya tienen ustedes, ¿qué les dice compensado y descompensado? Harumi y Juan Carlos. ¿Quién fue? ¿No? Pues ya no nos dice nada, ¿o sí? No, doctor. No. Ya como que se desvirtúa, ¿no? Sí. Bueno, entonces la definición de hipertensión portal es cuando la porta tiene más de 10 milímetros de mercurio, que nada que ver con el gradiente de 12, que es diferente, porque gradiente es la diferencia de presiones y la presión propiamente dicha es esa. Entonces, ahora sí, preguntándote, Juan Carlos, ¿cómo mides la presión de la porta? Por el catéter. A ver, ahí te va la pregunta. Pregunta de examen, Juan Carlos. La presión de la porta se mide por cateterismo directa o indirectamente. Pues, Esto ya podía ser una pregunta de examen de acuerdo a lo que yo les expliqué ahorita. sí, ¿Qué me dirías tú, por ejemplo, Alfredo Díaz? Alfredo. Perdón, no escuché la pregunta. Bien. Bueno, Alfredo, pregunté, ¿la presión de la porta de 10 milímetros de mercurio se mide en un cateterismo directa o indirectamente? Indirectamente sería, ¿no? Porque ¿Por qué? se está midiendo la presión de la suprahepática, ¿no? Que damos. ¿Sí? ¿Y con ¿Perdón? qué otro requisito se requiere? Este, Tienes tu catéter en las suprahepáticas, ya no avanzó más, pero ¿qué otro requisito se requiere para medir la presión de la porta? En forma indirecta. Es muy Inflar el importante. balón. Exacto. el balón, eso iba a decir. ¿Sí? Se me ¿De fue acuerdo? la presión de cuña, ¿no? ¿De acuerdo, Alfredo? Sí, el Inflar el globito, balón. ¿no? Ese es el requisito, ¿no? Ujú. Bueno, entonces es la manera de medir la presión de la porta. Ahora, el gradiente de la porta con la cava, más de 6 milímetros de mercurio, eso es hipertensión portal. Más de 6, aunque acordamos que de 6, ya habíamos visto en la otra diapositiva, que de 6 a 9 es preclínica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos. Gradiente de la porta con las hepáticas es mayor de 5 milímetros de mercurio, entonces se habla de hipertensión portal. Más de 10 milímetros de mercurio es clínicamente objetiva la hipertensión portal y la presión esplénica es de 15. Cuando es mayor de 15 la esplénica, hablamos de hipertensión portal. Me acuerdo que antes tenía yo unos profesores que estaban re lorenzos porque puncionaban el vaso para medirle la presión a la esplénica. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de muertitos que tuvieron estos cuates? Claro, lo hacían con una aguja delgada, pero de todas maneras, ¿no? Pues esas son las locuras que sirvieron. ¿Se acuerdan que ya les platiqué de la doctora Sheila Sherlock? ¿O no? Sí, doctor. Las mujeres sobre todo, caray. Bueno, y ya vimos todas estas diapositivas, ya me las puedo saltar porque ya las analizamos, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí. Cuando hicieron la primera pregunta por allá, todas estas ya las analizamos. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues ya nada más la clínica de esto y el tratamiento. Entonces yo creo que mañana terminamos con este tema, para que iniciemos con el que nos seguiría, que sería ya el de... Mañana yo les doy lo de cirrosis y pasado mañana vemos lo de hígado graso. ¿Sale? Así es como Doctor, vamos. entonces, una pregunta. Venga.
Si quieres tú primero, compañera. Bueno, ya nada más quería saber si ya les subo la presentación a mis compañeros a Facebook. Ah, sí, claro, puedes subirles la presentación. Ya había yo mandado hígado graso una, ahora se complementó con algunas otras cosas que aportó Marifer, algunos otros artículos actualizados que tenemos, ya les quedó muy fresquecita. Tenemos un artículo incluso ahí de septiembre del 2020, para que no se quejen que les estamos dando ahí nada más del Villalobos todo viejito. Bueno, Ok, doctor, gracias. sale. Doctor, yo tengo una duda rapidísima. Carolina. Entonces, el gradiente No, es de la no porta con tienes la- que tirar, no tienes que tirar tu Villalobos, no creas. No lo tienes Sí, que doctor. tirar. ¿Esa era tu duda? No, Ah, mi duda era que el gradiente entonces es entre la porta y la vena cava inferior, porque es que, bueno, tiene ahí P y luego no, BH, en entonces. realidad el gradiente oficial es porta suprahepáticas. Ok, ya. Porta H es de la hepática o de la suprahepática en realidad. Ajá, es que como dijo lo de la vena cava inferior, pues me Porque confundí. también acá puede manejarse ese gradiente, o sea, porque existe, ¿no? O sea, si te pega la gana, puedes manejar porta aurícula, ¿no? Y también tiene que haber Ok. gradiente. ¿Estarías de acuerdo? Sí. ¿Algún otro? Ya, doctor. Bueno, en realidad la medición habitual es gradiente, porta, suprahepáticas, pero la abreviatura que se utiliza a nivel internacional es porta hepática. O sea, puedes llamarles hepática derecha y izquierda venas a las suprahepáticas, que nosotros aquí en nuestra nomenclatura solemos decirles suprahepáticas. Adiós, chavos. Porque ya están llegando los de quirúrgica. Cuídense. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor.